ciertas tentaciones vendrán a nuestra vida mientras sufrimos. Y la pregunta es, cuando pensamos en tentaciones que pueden venir a nosotros mientras sufrimos, ¿qué tipo de tentaciones pueden venir a tu mente? Probablemente piensas en la queja. Es una de las cosas que a veces enfrentamos o con las que tenemos que lidiar en medio del dolor, el quejarnos. Pero quizás cuando te hablo de tentación en medio del sufrimiento, quizás estás pensando también en el desespero, en la impaciencia. Queremos respuestas rápidas. Queremos que el dolor termine rápido. Pero cuando estoy pensando en las tentaciones que pueden venir a nosotros mientras sufrimos, yo estoy pensando en algo mucho más sutil. Con respecto a eso, algunos consejeros bíblicos han observado que en medio del dolor, el corazón siempre busca un lugar donde refugiarse. David Paulison, consejero y teólogo, los llama los falsos refugios. El teólogo y consejero Edward Welch explica que el sufrimiento nos obliga a decidir dónde buscaremos alivio. Y el pastor y teólogo Paul Tripp insiste en que la presión que experimentamos mientras sufrimos revela aquello en lo que realmente confiamos. En otras palabras, cuando la vida se vuelve difícil, cuando el sufrimiento llega a nuestras vidas, el corazón nunca permanece en un estado neutral. Siempre corre hacia algo. ¿Escuchaste eso? Cuando sufrimos, nuestro corazón nunca se queda en un estado neutral. Siempre nuestro corazón corre hacia algo. Y una de las formas más comunes en que esa búsqueda de refugio se manifiesta y que me parece una tentación sutil que viene a nuestra vida mientras sufrimos es lo que hoy llamamos escapismo. Así es, escapismo. Normalmente cuando pensamos en escapismo, en esa palabra, ¿qué viene a nuestras mentes? Probablemente pensamos en distraernos con entretenimiento, redes sociales, trabajo o alguna adicción. Pero la Biblia muestra que el problema con el escapismo es mucho más profundo que lo que acabo de mencionar. Yo quiero decirles que el escapismo no comenzó con las redes sociales ni con los vicios, comenzó en el huerto del Edén. ¿A qué me refiero? Después de pecar, Adán y Eva no corrieron hacia Dios. Después de pecar, Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios, escaparon de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que en medio de la prueba, siempre el escapismo será la tentación. Huir, escapar, pero todavía peor. ¿Escapar de qué? ¿Escapar de quién? Escapar de Dios. Escapar de entender que enfrentar lo que realmente está sucediendo en nuestro corazón. Por eso, mis queridos hermanos, el escapismo podemos definirlo de la siguiente manera. El escapismo es la tendencia del corazón pecador a aumentar la distancia con Dios cuando llega el sufrimiento, la culpa o la disciplina. Y miren esto, buscando alivio en cualquier refugio antes que en el Señor. Esto que nos recuerda que nuestro problema no es de circunstancias. Nuestro problema casi siempre es de distancia. ¿Qué sucede cuando viene el sufrimiento y la tentación a abrazar el escapismo? Unos se aíslan, otros se llenan de trabajo y de un montón de actividades para no encontrarse con Dios y evadir el tratar con lo que está pasando en su corazón. Otros abandonan la iglesia. Otros vienen a la iglesia pero dejan de abrir su corazón con los demás. Las formas cambian. Son diferentes formas como el escapismo se puede manifestar y disfrazar en nuestra vida. Pero la dirección siempre es la misma. El punto siempre es el mismo. ¿Saben cuál es? Alejarse de Dios.
mantenerte distante con Él, el evitar ponerte a cuentas con Él, el evitar que Él por medio de su Espíritu examine tu corazón. ¿Qué tiene que ver esto con Lamentaciones capítulo 3? Pues eso es exactamente lo que encontramos en el libro de Lamentaciones. El pueblo de Dios está sufriendo la disciplina de Dios. Ese es el contexto en el cual se escribe el libro de Lamentaciones por medio del profeta Jeremías. Cada capítulo está desarrollando esa idea. El pueblo de Dios está experimentando la disciplina de Dios a través de un montón de calamidades por su pecado. Dios los disciplina y en ese momento decisivo, Dios invita a su pueblo no a escapar de Él, sino a venir a Él. Y eso tiene mucho que ver con la idea central que quiero comunicar a ustedes esta mañana y que va a rodear los próximos minutos de mi sermón. Hermanos míos, en medio del dolor que Dios ha traído, el escapismo no es la solución. En medio del dolor que Dios ha traído, el escapismo no es la solución. Entonces, Pastor Plinio, si el escapar, si el huir, cuando la cosa se pone difícil, el escapar de Dios no es la solución, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Pues yo quiero mostrarles ese camino a través de 2 puntos que van a rodear mi sermón. En primer lugar, el primer camino que nos presenta el profeta es que podamos conocer aún más al Dios que está detrás del dolor. Y el segundo movimiento del corazón al que nos invita el profeta es que podamos acercarnos al Dios que nos llama en el dolor. Entonces el camino va en 2 direcciones: conocerlo y acercarnos. Sin más preámbulo, veamos ese primer movimiento del corazón al que nos invita Dios. La solución no es escapar. El primer camino es conocerle. Conozcamos al Dios que está detrás del dolor. Y eso lo veremos a través de los versos 33 al 41. Conocer a Dios es una de las cosas en la que la Biblia misma nos dice, en la que deberíamos gloriarnos incluso. Una de las cosas que deberíamos perseguir, dice la Biblia, el poder gloriarnos en conocerle y en entenderle. Y eso es muy importante y se los voy a probar en los próximos minutos. Pero antes de eso quisiera hacerles una pregunta. Levante su mano aquellos que creen que Dios es bueno. Muy bien, prácticamente todos levantaron la mano. Creo que no tendremos problema con eso y vivimos predicando sobre eso y aún en las circunstancias difíciles le hablamos a la gente de que Dios es bueno. Y eso es verdad. Dios es bueno, siempre es bueno. Pero no es lo único de lo que la Biblia nos dice que Dios es. Cuando nosotros miramos en este mismo libro de Lamentaciones, específicamente en el versículo 38, el autor del libro de Lamentaciones nos reta a tener una visión más completa de Dios y de la que poco se habla. Y el profeta lo hace a modo de pregunta. Lamentaciones 3, versículo 38. Y mire lo que dice el texto. ¿No sale de la boca del Altísimo el mal y el bien? ¿Vieron eso? No sale de la boca del Altísimo el mal y el bien. Este es el tema del que hablamos muy poco sobre Dios. Solo hablamos, Dios quiere prosperarte, bendecirte, enriquecerte, responder todo lo que le pidas, como si Dios fuera una especie del genio de la lámpara de Aladino. Solo frota y tendrás 3 deseos, pide lo que quieras. Y de esa manera, lamentablemente, muchos evangélicos han predicado solo esto de Dios. ¿Y cuál es el problema con esto? Que cuando las personas no se ven prósperas, que llega la enfermedad, la calamidad, el dolor a sus familias, ¿qué hacen? Sientan a Dios en el banquillo de los acusados y comienzan a señalar al Creador. ¿Por qué? Porque el único concepto que tienen de Dios es un Dios que bendice, que prospera, que sana, que solo permite lo bueno en mi vida, que quiere que yo sea rico, que goce de una buena salud y que solo sea feliz. Creen que Dios es una especie del arquitecto de los sueños, que viene siempre a hablarme en positivo.
No, el profeta dice, no sale de la boca del Altísimo el mal y el bien. Y algo muy importante entender es el término hebreo detrás de la palabra mal que se encuentra en el texto. Esa palabra que el profeta menciona aquí no apunta en primer lugar al mal moral, sino a la calamidad y al juicio en contraste con la bendición. Porque Dios no es autor del pecado. El profeta no dice que Dios peca. Dice que nada de lo que sucede, escúchame bien, que nada de lo que sucede, tanto la bendición como el juicio, tanto la prosperidad como la calamidad, ninguna de ellas escapa de la providencia soberana de nuestro Dios. Muchos de los dioses que adora este mundo, muchas cosas se les escapan de las manos. Pero al Dios al que adoramos y que se ha revelado en la Biblia, nada escapa de sus manos. Tanto lo bueno como el mal, como la prosperidad, como la calamidad, la permite Dios. Y esto es chocante para muchos porque nos hemos hecho un Dios conforme a nuestra imagen. Un Dios que nos hemos inventado a nuestra mente, que solo es positivo y que solo permite el bien. Por eso cuando escuchamos esto de Dios nos choca. Y Dios nunca ha dicho algo distinto de sí mismo en su palabra. Él nunca te dijo que era otra cosa. Así se ha revelado Él desde los siglos en su palabra. Ahora bien, esa providencia de Dios que lleva a cabo los decretos divinos no es pasiva. ¿A qué me refiero? Como si el mal fuera algo externo que Dios simplemente deja pasar. Nosotros los cristianos usamos una frase comúnmente que dice, Dios todo lo permite, esto lo permitió Dios, y debemos cerciorarnos qué es lo que queremos decir cuando decimos eso. Porque algunos parecen pensar que esa frase Dios lo permitió es algo como esto: el mal venía con toda su fuerza, la calamidad venía con toda su fuerza y Dios lo que hizo fue, se hizo a un lado y lo dejó pasar. Dios lo permitió. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Que Dios simplemente se hace a un lado, ¡bum!, y deja pasar el mal. Eso no es lo que dice la Biblia. Más bien la Biblia nos enseña que el consejo soberano de Dios, su consejo soberano gobierna, limita y dispone incluso los eventos más dolorosos. Y por favor, no olviden esta última parte: para sus santos propósitos. Dios no es un Dios caprichoso que permite el mal y el dolor porque sí. Y esto tenemos que entenderlo. Detrás de cada circunstancia difícil y cada calamidad está la mano santa de un Dios poderoso, bueno y amoroso. Detrás de cada situación difícil que Dios permite en nuestra vida están sus manos santas cumpliendo sus propósitos santos. Y nuestra mente limitada e infinita no lo puede comprender. Por eso andamos por fe y no por vista. Dios nunca es el autor del pecado. Pero aún el pecado no escapa de su gobierno soberano. Y el profeta quiere que tú y yo conozcamos a Dios. Quiere que el pueblo que está experimentando la disciplina haya una esperanza conociendo más a Dios. Y lo primero que les dice de Dios es: quiero que sepan que este Dios es bueno, sí, pero también es soberano sobre todo lo que acontece. ¿Por qué les dice esto? Porque quiere que tengan una visión más amplia de Dios. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros problemas, crisis y malas respuestas en medio del sufrimiento que experimentamos vienen porque tenemos un conocimiento vago y débil de Dios. Pero hay algo más que va a decir el profeta sobre Dios. Mire lo que dice Lamentaciones 3, versículo 33. Dice: porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Otra versión lo dice: porque Él no castiga por gusto, ni aflige de su corazón a los hijos de los hombres. Él no aflige por gusto.
Esto es maravilloso porque el profeta Jeremías quiere que el pueblo sepa que Dios permite la calamidad, pero que también pueda haber un poco del corazón del Dios que permite la calamidad. Y el profeta deja claro los versos 36 al 36 tres cosas sobre Dios. En primer lugar, ampliando nuestro conocimiento sobre Dios, el profeta dice, el Dios que es soberano sobre la calamidad y la bendición es un Dios que no aflige caprichosamente. Y esto tienes que entenderlo. Nos dice también que este Dios no disfruta el sufrimiento humano, y esto tienes que entenderlo. Y nos dice en tercer lugar que sus juicios nunca proceden de crueldad o injusticia, y esto tienes que entenderlo. Que como dice Lamentaciones 3:33, Él no castiga por gusto. Esto también tienes que conocer de Dios. El profeta dice, tu única esperanza mientras experimentas el dolor es que lo conozcas. Porque el no conocer a Dios mientras sufres hará que tu sufrimiento sea más difícil de lo que ya es. ¿Por qué? ¿Qué crees que va a pasar por en tu corazón? Si el único conocimiento que tú tienes de Dios es un Dios que bendice, prospera y siempre sana, ¿qué crees que va a pasar cuando veas en tu vida que sucede todo lo opuesto? Comenzarás a molestarte con Dios. Te alejarás de Él. ¿Por qué? Porque yo no puedo ir a orar y a derramar mi corazón en alguien que no confío. En alguien que para mí no es bueno ni me ama. En alguien que sencillamente yo creo que permite el dolor porque sí. Si tienes ese concepto de Dios solo, de que Él es bueno y prospera y bendice, ¿qué va a pasar cuando el dolor toque a la puerta de tu hogar? Por eso nuestro conocimiento de Dios sí importa. Por eso conocer que este Dios santo, bondadoso y amoroso también gobierna sobre las calamidades y sobre la bendición, pero que no lo hace por gusto, por capricho. Nuestro Dios no es como nosotros que hacemos las cosas simplemente porque quiero. No, detrás de eso hay un propósito santo. Hay una mano amorosa. Hay una mano perfecta en bondad que está orquestando aquello para propósitos buenos, aunque tú ahora no lo entiendas. El hecho de que tú no lo entiendas ahora no significa que Él esté haciendo eso mal. Una vez escuchaba de un hermano que perdió a su familia en situaciones muy trágicas. Y un pastor amigo le preguntaba, ¿cómo has lidiado con esto? ¿Hay algún momento donde tú has llegado a dudar de Dios en medio de esta crisis que atraviesa tu familia? Y él simplemente respondió con los ojos aguados y él dijo, ¿cómo podré dudar de aquel que a lo largo de los siglos nunca me ha dado una sola razón para que yo dude de él? Como diría Job, ¿recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos? Dios permite el sufrimiento, pero nunca por capricho. Lo hace desde manos santas y un propósito santo. Detrás de cada aflicción que Dios decreta hay una intención buena y pura, incluso cuando todavía no podamos verla. Su justicia no contradice nunca su bondad. Escúchenme bien esto. Dios no encuentra placer en el sufrimiento de sus hijos. Dios es perfectamente bueno y perfectamente justo al mismo tiempo, sin que un atributo opaque al otro. ¿Por qué esto es importante? Porque saber que Dios es justo en todo lo que hace nos guarda de reprocharle lo que vivimos. Saber que Dios es justo en todo lo que hace nos guarda de exigirle cosas como si nosotros fuéramos merecedores de toda cosa buena. Hay un saludo que aquí hemos acostumbrado en Trono de Gracia cuando nos preguntan, ¿cómo estás, mi hermano? Y nuestra respuesta es, mejor de lo que merezco. Pues esa respuesta, esa pregunta está anclada en ese atributo de Dios, en que Él es justo. Porque yo sé que la Biblia dice que todo aquel que está en pecado está destituido de la gloria de Dios. La Biblia dice que todos nacemos bajo pecado, que todos merecemos el infierno.
Más bien es un acto de misericordia, incluso que hoy respiremos, que andemos con vida y escuchando de nuevo otro sermón en el que Dios nos llama a venir a Él en arrepentimiento y fe. Saber que Dios es justo guarda mi corazón de reprocharle cosas a Dios y de exigirle cosas para mí, como si yo me hubiese portado muy bien y me mereciera una estrellita en la frente por mi buen comportamiento. Como si yo hubiese alcanzado la perfección y Dios me debiera un montón de regalos. El saber que Dios es justo nos guardará de eso. Pero saber que Dios es bueno nos abre la puerta para acercarnos a Él sin miedo. Saber que Dios es bueno también me recuerda que Él me invita a acercarme a Él y que no me va a desechar, porque Él es bueno. Y es aquí donde el Evangelio nos da una esperanza mayor. Porque el profeta Jeremías escribe antes de la cruz de Cristo. Nosotros estamos después de la cruz de Cristo. ¿Y en qué nos ayuda eso? Cuando estamos ante un pasaje donde vemos la disciplina de Dios castigando un pueblo pecador. Bueno, nos ayuda porque podemos distinguir con claridad entre el castigo judicial y la disciplina paternal de Dios. ¿Qué es eso, pastor? ¿A qué nos referimos con castigo judicial? Pues el castigo judicial es la ira retributiva que el pecado merece. Ese es el castigo judicial. Hemos infringido la ley de Dios. Somos descendientes de Adán. Y todos nosotros merecemos el castigo por nuestros pecados. Amén. A nosotros nos encanta decir cuando alguien infringe una ley o alguien hace algo incorrecto, que paguen, que se haga justicia. Pero ¿y qué de nosotros que no hemos andado correctamente ante la ley del Creador? ¿Pedimos la misma justicia para nosotros? No, pedimos misericordia para nosotros. Pues el castigo judicial es esa ira retributiva que nuestro pecado merece. Pero para todo aquel que está en Cristo, para todo aquel en quien habita el Espíritu, que ha sido justificado por la fe en Jesús y únicamente por gracia y no por obras, para aquel que está en Cristo, ya esa ira fue agotada por completo en la cruz del Calvario. Para aquel que tiene a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, ya esa ira fue satisfecha en la cruz del Calvario. Él la llevó sobre sus hombros en tu lugar y el mío. Él sufrió la muerte que tú y yo merecíamos. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y partiendo de esa idea, por eso Hebreos capítulo 12 puede decir que el Señor al que ama disciplina y azota al que tiene por hijo. Y esto sin ninguna contradicción con el Evangelio. Esa disciplina no es condenación judicial. Si tú como hijo de Dios estás experimentando la disciplina de Dios por tu pecado, no lo confundas. Porque a veces un hijo de Dios está experimentando la disciplina por su pecado, está experimentando las consecuencias de su propio pecado, no arrepentido. Dios ha traído disciplina a su vida y que comienza a decir: yo creo que yo no soy salvo. Yo creo que yo no soy hijo de Dios. Porque mira por lo que estoy pasando y estoy viviendo. ¿De dónde viene eso? Confunde el castigo judicial de la disciplina paternal. No, esa disciplina no es condenación judicial. Ya esa justicia, ya esa condenación fue llevada por Cristo una vez y para siempre. Eso que estás experimentando es disciplina paternal. Es un padre disciplinando a su hijo. Es disciplina de pacto, diseñada para nuestra santificación, no para nuestra destrucción. ¿Escuchaste eso? Cuando Dios trata con tu corazón, cuando Dios trata con tu pecado por medio de la disciplina, no es para destruirte, es para santificarte, hacerte más y más como Él
en todo el sentido de esa palabra. Así que el Evangelio no viene a decirnos que Dios ya no nos va a disciplinar. No, la Biblia dice más bien que el padre que no disciplina a su hijo terminará siendo avergonzado. El Evangelio lo que sí nos dice es que para todo aquel que está unido a Jesucristo espiritualmente por medio de la fe, ya no queda ninguna condenación. Por eso Pablo pregunta, ¿y quién condenará a los escogidos de Dios? ¿Y saben cuál es la respuesta? Nadie. Nadie puede condenarte si estás en Cristo Jesús. Por lo tanto, eso que estás experimentando no es condenación judicial, sino disciplina paternal, que no tiene el propósito de destruirte, sino de santificarte. Cada prueba que viene a nosotros por la disciplina de Dios, como la que experimenta el pueblo en Lamentaciones 3, tiene el propósito de revelar muchas cosas de nosotros. Por eso es que Jeremías quiere que el pueblo tenga un conocimiento más robusto de Dios, porque parece que no lo tenían. Y eso es importante, ¿por qué? Porque lo que las pruebas que vienen a nuestra vida revelan no es solamente lo que hay en nuestro corazón. Casi siempre hablamos, esta prueba revela mi carácter. Sí, es verdad, pero las pruebas no solo revelan lo que hay en mi corazón, sino que también las pruebas que vienen a nuestra vida revelan nuestra teología, nuestro conocimiento de Dios, que tanto conoces a Dios. Yo puedo verlo en mi propia vida en primer lugar y también en la vida del rebaño que puedo pastorear. Cuando llega la prueba a sus vidas, en la forma como respondes, yo puedo saber qué tan robusta es la teología que tienen de Dios. Si hay una brecha entre la mente y el corazón que no le permite conectar una cosa y en la otra. Yo puedo saber qué tanto conozco a Dios por la forma en cómo respondo en medio del dolor. Yo puedo saber qué tanto conozco a Dios en la forma a través de la cual interpreto lo que sucede, o a través de los lentes rotos de mi pecado remanente, incredulidad, o a través de los lentes de Dios, donde todo tiene propósito y sentido. Hermanos míos y amigos, un siervo de Dios decía, nuestro conocimiento de Dios determina cómo sufrimos. ¿Escuchaste eso? Nuestro conocimiento de Dios determina cómo sufrimos. Que tanto conoces a Dios va a determinar la forma en cómo lidias con el dolor. Por eso es que el profeta Jeremías necesita que este pueblo conozca más a Dios para que su esperanza sea nutrida por el conocimiento de Dios. Y usted dirá, pastor, ¿de dónde usted sacó eso? ¿Usted recuerda la historia de José en el libro del Génesis, que fue vendido cruelmente por sus hermanos? Se estima que tenía aproximadamente unos 17, 18 años cuando esto sucedió. Y que pasó unos 13 años bajo el gobierno de Faraón en Egipto, experimentando todo tipo de sufrimiento. Y por cierto, 13 años sin que nadie lo consolara, lo visitara o lo acompañara. Solo. ¿Y saben qué pasa 13 años después cuando regresan sus hermanos? El conocimiento que José tenía de Dios lo ayudó a declarar algo. ¿Saben qué era? Tranquilos, hermanos. Ustedes fueron un instrumento de Dios para preservar mucha vida. ¿Qué es esto? Te traicionaron tus hermanos. ¿Saben qué duele? Que tu familia, que los más cercanos te traicionen y te causen herida. Eso duele. Que por 13 años nadie te acompañe, ni te visite, ni te consuele. Para muchos eso duele. De hecho, para muchos dicen, yo no he cambiado, no he crecido en mi vida cristiana porque nadie me visita, nadie me ve. José no tuvo a nadie, tenía menos revelación que tú. Pero ¿saben qué tenía José? Conocía que Dios era soberano y que no simplemente dejaba pasar el mal, sino que gobernaba, limitaba y dirigía aún las acciones de los hombres sin Dios ser autor del pecado, sin que los hombres dejen de ser responsables. Y por eso José, que conocía a Dios como soberano,
le dice, tranquilos, ustedes solo fueron un instrumento de Dios para preservar mucha vida. Pero ¿cómo tú haces eso, José? ¿No deberías destruirnos? Sí, pero lo que pasa es que yo conozco a Dios y mi conocimiento de Dios determina cómo yo sufro. Ah, alguien más. Jonás. ¿Ustedes han leído la historia de Jonás? Jonás conocía algo de Dios, que Dios era misericordioso. Y precisamente por eso digo, yo sé que tú eres misericordioso, así que como yo sé que tú eres misericordioso, yo no voy a ir a Nínive porque yo sé quién tú eres y vas a terminar mostrando misericordia a ese pueblo. Pero ¿saben quién no conocía a Jonás sobre Dios? Que Dios es también soberano. Y como decía alguien, o vas por ballena o por aire, pero vas. Lo que Jonás no sabía es que nadie frustra los planes de Dios y eso implica su soberanía. Y al final fue y se cumplió el propósito. Pero por andar con esa se perdió el privilegio de disfrutar la salvación de ese pueblo. Nuestro conocimiento de Dios determina cómo sufrimos. La esposa de Job se había olvidado que Dios era bondadoso y que permitía tanto el bien como el mal. ¿Y qué hace? Termina diciéndole a Job que maldiga a Dios y que se muriera. Nuestro conocimiento de Dios determina cómo sufrimos. Job, él sabía que Dios bendecía materialmente a sus hijos, a los justos, porque él experimentó una gran bendición material, pero le faltaba una pieza, el saber que es Dios quien tiene la respuesta a todo lo que sucede, no sus amigos ni él, y que Dios también viene a permitir el dolor en la vida de los más justos, y por eso después pudo decir, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Pregunto, ¿las circunstancias de Job cambiaron? No, en ese momento no. ¿Saben qué cambió? Su conocimiento de Dios. No fue hasta el capítulo 42 que todo cambia, pero su conocimiento de Dios fue más robusto. Nuestro conocimiento de Dios determina cómo sufrimos. Por eso Jeremías, la primera esperanza que le dice al pueblo que sufre por estar bajo la disciplina de Dios es: el camino para ustedes no es el escapismo. El camino para ustedes es conocer más al Dios que los disciplinó. Un Dios que es bueno, que gobierna soberanamente sobre bendiciones y calamidades, y detrás de ahí están sus santos propósitos, porque Él no aflige por gusto. Y precisamente porque ese Dios es justo, pero también bueno, que ahora el profeta les da otro movimiento al pueblo que está experimentando dolor. ¿Y saben cuál es? Ahora les dice: acérquense. No solo conózcanlo, sino acérquense. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Acerquémonos al Dios que nos llama en el dolor. Acabamos de ver el primer llamado, que es conocer al Dios que está detrás del dolor. Y ahora nos invita a acercarnos al Dios que nos llama en el dolor. No es escapar, no es huir cuando todo se pone difícil, no es aislarte, es conocerle y acercarte. Mire lo que dice Lamentaciones capítulo 3, versículos 39 al 41. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Dice: laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Y sigue diciendo en el verso 41: lamentemos nuestros corazones y levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. ¿Notaron la idea? Fíjense la progresión que hay en estos versículos. Hay una progresión. Se va como de A, B a C. Y lo primero que dice es: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? El profeta dice: sí, hay un momento para lamentarnos. Sí, hay un momento para el dolor por nuestro pecado. Sí, hay un momento para la aflicción. Sí, hay un momento para la culpa. Y la culpa no es mala en sí misma. La culpa es buena porque nos prepara para el arrepentimiento, pero el error está en quedarnos solo en la culpa. Por eso dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué quieren quedarse solo lamentándose?
Y hermanos, y esto es importante considerarlo porque podemos llegar a abrazar en algún momento la idea de quedarnos en un estado de víctima constantemente. Podemos agarrarle un gustico a estar siempre llorando, sufriendo, a pesar de todas las promesas y las esperanzas que Dios pone delante de nosotros. Y usted dirá, ¿cómo es eso, pastor, que uno le va a gustar estar en sufrimiento y dolor? Si lo ignoras es porque no sabes lo grave que es el pecado que mora en nosotros y hasta dónde puede llevarnos. Yo se los he dicho en el pasado. El orgullo tiene dos caras. La primera cara del orgullo es que busco aplauso, reconocimiento y admiración por los logros que obtengo, por las victorias, por lo que hago bien. Y la otra cara del orgullo se llama autocompasión, donde también quiero admiración, aplausos, pero por el sufrimiento que estoy viviendo. Ay, si usted supiera cuánto yo sufro. Ay, no, a mí me fue mal. No, a mí me va peor. Tú no sabes. Tu vida es tranquilita. A mí me va siempre peor. Y siempre queremos la admiración por el dolor, aunque usted no lo vea así. Y podemos experimentar algún tipo de autogratificación, de quedarnos en ese estado de víctima, de lástima y de dolor constantemente, porque encontramos una forma en la que la gente nos admire y nos tome en cuenta. Y eso es peligroso. Hay un tiempo para el dolor, pero no para quedarnos allí. Por eso dice el profeta, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Y le dice, no se queden allí. Y lo que hace es que los invita a seguir. Y lo que hace es usar tres verbos, uno detrás del otro, para animarlos a seguir el movimiento del corazón. Miren lo que dice el verso 40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos o regresemos a Jehová. Este sería el cuadro que les presenta el profeta. Escudriñar mi corazón más buscar a Jehová termina siendo igual a regresar a Dios. Ese es el camino. ¿Quieres regresar a Dios? Bueno, necesitas escudriñar tu corazón más buscarlo a Él. Escudriñar mi corazón con honestidad significa mirar de frente mi corazón. No basado en mi criterio ni en la filosofía de este mundo, sino, como dice Santiago, usando la palabra de Dios, guiado por el Espíritu como un espejo para mirar cara a cara mi corazón, para mirar lo que está ahí, que no está en orden en mi corazón, que no estoy haciendo bien. Yo sé que nos hemos vuelto expertos para escudriñar los corazones de otros, para tratar de entender las motivaciones de otros, pero siempre el llamado es a ver primero la viga que está en mi ojo. Primero es mirar hacia mi propio corazón. Ese es el primer paso. Sin justificaciones, sin excusa y dejando ya de culpar a los demás. Y siguiente viene un paso que es buscar. Primero escudriñar, luego buscar. Ese es el paso activo de ir tras algo. No quedarse pasivo esperando que el dolor se resuelva solo. Alguien decía, el tiempo cura las heridas. No, la gracia de Dios cura las heridas. Y la suma de ambos, de escudriñar mi corazón primero, antes de estar escudriñando el corazón de los demás, y de buscar a Dios incesantemente, desemboca en un solo destino. ¿Cuál es? Regresar a Dios. Regresar a Dios. Noten que no hay un cuarto verbo. No dice, hagan esto ahora. Si pecaron contra mí, lo hicieron mal, bueno, hagan estas obras. Bueno, hagan estas actividades religiosas. Bueno, hagan esto, hagan aquello. No, el punto de llegada no es una tarea, es una persona. Y es Dios, que es tan bueno, que no importa lo que hayamos hecho, despliega su misericordia para llamarnos de nuevo a Él. Ven a mí, porque lo que ha hecho el pecado es separarte de mí. Por algo Pablo dice, nada nos separará de su amor, porque no es un tema de circunstancias, de distancia. Probablemente el cuerpo parece estar cerca de Dios, pero el corazón, como dijo Jesús, está muy lejos de Él. Escudriñar nuestro corazón
y buscar a Dios no es el fin, son el camino de regreso a Dios. Y eso es lo que está haciendo Jeremías, mostrándole al pueblo que sufre bajo la disciplina cuál es el camino de regreso. No son más obras, no son actividades, no es buscar falsos refugios, no es el escapismo, es regresar a Dios, que comienza escudriñando tu corazón, invitándote a no quedarte ahí, sino a buscarlo. Ese es el camino de regreso. Y es por eso que el verso 41 dice: levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Noten que no es una lista de sacrificios. De nuevo, es otro gesto de acercamiento. Es que nuestra vida cristiana es relacional. Somos los hijos de Dios. Somos los amigos de Cristo. Es relacional. Por eso Dios nos invita a priorizar en nuestra vida intimidad con Cristo antes de actividad para Él. Todo se cae y se sostiene en la comunión con Él. Por eso no importa si vienes todos los domingos a la iglesia, si en la semana vives distante, tú y tu corazón de Cristo, no estás haciendo nada. Solo estás acumulando sermones para que te condenen el día del infierno. Dios quiere acercarse a nosotros y que nosotros a Él. Dios es un Dios que se acerca. Dios es un Dios relacional, que quiere que disfrutemos de su amor. Bebamos de esa fuente de agua viva, que disfrutemos de su misericordia, que contemplemos su gloria, y eso solo se puede hacer cercanos a Él, incluso cuando te sientes distante de Él. Pero acercarnos a Dios solo tiene sentido si sabemos quién es Dios. ¿Por qué? Porque si Dios solo fuera bueno, volvemos a sus atributos, pero no fuera justo, examinar nuestros caminos sería innecesario. Porque Él al final es bueno y no es justo, no importa cómo yo viva. Ese es el Dios que muchos quisieran, un Dios bueno que no me juzga, que me permite vivir como a mí me da la gana. Entonces, si Dios es bueno, pero no es justo, ¿para qué escudriñar mi corazón? Pero si Dios fuera justo, pero no fuera bueno, entonces no tendría sentido acercarnos, porque no importa si me acerco a Él en arrepentimiento y con lágrimas, Él de todas formas me va a condenar, porque Él es justo y no es bueno. Pero solo un Dios justo y bueno a la vez hace que acercarnos a Él tenga sentido. Si yo creo que Dios es justo, yo sé que su justicia no ignora lo que yo hice. Dios no agarra mis pecados y los mete debajo de la alfombra. Pero si yo sé que Dios es bondadoso y bueno, también yo sé que Él no me cerrará la puerta cuando yo vaya a Él en arrepentimiento y fe, diciéndole: Padre, perdóname. Padre, siento mi corazón frío, avívame. Padre, despiértame. Padre, me he mantenido lejos de ti. Solo abrí mi Biblia hoy domingo mientras el culto en la semana me mantuve lejos de ti. Acércame. Padre, llámame. Y usa lo que tengas que hacer para desechar el orgullo en mí y mirar hacia mi propio corazón y ver mi necesidad de ti. Padre, ayúdame. No tiene que ser una oración tan larga, solo tiene que ser sincera, con un deseo de regresar de aquel de quien te alejaste. Por eso dice en el verso 42, Lamentaciones 3, nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, por tanto tú no perdonaste. Aquí está una confesión que habla del problema real. El profeta está diciendo: esto es lo que nos separó a ti y a mí, Dios. Y me encanta la honestidad. Dice: nos hemos rebelado y fuimos desleales. El cambio, la transformación, la salvación comienza reconociendo que somos pecadores, merecedores de la condenación. Solo así comienza el arrepentimiento y la fe. Pero aquel que dice: no, yo soy bueno, me merezco el cielo. ¿Cómo puede venir el Señor a tu vida si Él no vino por los que están sanos, sino por los que se consideran a sí mismos enfermos y pecadores? Y dice al final:
por tanto tú no perdonaste. No es un reproche, es un reconocimiento de algo. Está diciendo, tú no perdonaste, pero ¿sabes por qué, Dios? Porque nosotros recibimos lo que merecíamos. Pero al entender que Él es justo y bueno, por esa razón podemos acercarnos sin miedo. Sabemos que es justo y no le exigimos explicaciones a Dios porque Él siempre es justo en todo lo que hace. Pero saber que Él es justo, pero bueno también, nos ayuda a confiar que Él quiere recibirnos con los brazos abiertos, porque Él es justo y bueno. Miren lo que dice el verso 44 en esta idea de acercamiento. Él está cerca a Dios. Nunca los profetas ni los salmistas consideraron sus luchas aislados. Por algo los podemos leer. Siempre se publicaban en contexto comunitario, en el templo, con el pueblo. Nunca el aislamiento fue una solución. Dice el verso 44, te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. ¿Saben lo que es eso? Yo siento, dice el profeta, como que tú pusiste una nube ahí para que mi oración no llegara a ti. Pero está diciéndole esto a la persona correcta. Él siente a Dios lejano. Y como decía un siervo de Dios, sentir que Dios se fue es una experiencia común en medio de alguien que está experimentando la disciplina de Dios por algún pecado. Probablemente todos como hijos de Dios en algún momento lo experimentemos. Pero vale la pena aclarar algo. No todo sufrimiento que experimentamos es por la disciplina de Dios. Aunque a veces sí. A veces el dolor viene a nuestra vida, iglesia o nación, por simplemente vivir en un mundo caído que ha sido maldito por el pecado, de acuerdo a Génesis capítulo 3. Después de Génesis 3, el dolor, el sufrimiento, la muerte impera en este mundo. Por eso Romanos 8 habla de una creación que gime. Y por eso se nos ofrece cielos nuevos y una tierra nueva donde no hay dolor, no hay muerte, no hay llanto, no hay enfermedad. Y en estos días veía tanta gente decir lo de Venezuela fue juicio, lo de La Guaira fue juicio de Dios por la fiesta de tal San Juan. Y escuchaba el testimonio de una muchacha que decía que ya más bien se salvó de no quedar tapiada porque se fue a la fiesta de San Juan. ¿Cómo hacemos ahí? ¿Estoy diciendo yo que Dios no puede disciplinar a una nación por su idolatría y por vivir a espaldas de Dios? No estoy diciendo eso. Dios puede hacerlo si quiere. Lo que estoy diciendo es que a veces aseveramos cosas con tanta ligereza. Mira, Dios trajo esto en tu vida por esto, por esto, por esto y por esto, mi hermana. Sí, ¿cómo sabe? Hazme caso que yo nunca me pelo. Como decimos muy criollo. ¿Desde cuándo nos volvimos expertos en Dios? Yo no sé ni siquiera por qué. Él ha determinado que hoy yo siga vivo, o por qué me ha dado lo que me ha dado, o por qué veo lo que veo. No lo sé. Yo no puedo resolver en una cifra matemática y voy a entender la mente de un Dios perfecto que creó el universo. Qué osadía y qué arrogancia de nuestra parte juzgar al creador de los cielos y de la tierra como si tú pudieras hacerlo mejor. Si no podemos controlar ni a nuestros hijos ni nuestra economía, pero creemos que lo podemos hacer mejor, que podemos decirle a Dios cómo hacer las cosas. Dios tenga misericordia de nosotros. Como leía mi hermano Joel, definitivamente por su misericordia no hemos sido consumidos. Por eso aquí conviene, cuando sentimos a Dios lejano, conviene distinguir la experiencia subjetiva de la realidad objetiva. ¿A qué me refiero?
Es válido sentir que Dios nos ha abandonado en su ira cuando estamos experimentando su disciplina por el pecado o cuando la incredulidad ha arropado nuestro corazón. Esa es una experiencia subjetiva que está condicionada a cómo me siento, a cómo yo mismo interpreto las cosas, que no siempre yo soy el mejor criterio para decir cómo van las cosas. Bueno, Dios no me ama porque no lo siento. Bueno, Dios no está presente porque no lo siento. Esa es una experiencia subjetiva. Pero la Biblia nos llama a anclar nuestra vida en una realidad objetiva. ¿Y sabe cuál es? Que para aquel que está en Cristo, nunca esa experiencia subjetiva es la realidad última. La Biblia dice que la ira judicial ya fue satisfecha en Cristo. Lo objetivamente cierto para aquel que está en Cristo es que ya no hay ninguna condenación. Y esa realidad objetiva no sube ni baja como nuestras emociones, ni depende de mi estado de ánimo. Depende más bien de un veredicto que ya fue dictado, un veredicto que ya fue fijado sobre la base de lo que Cristo hizo en la cruz, no en base a lo que yo me sienta hoy. Y me preocupa que muchos cristianos están viviendo su vida basado en experiencias subjetivas e ignorando una realidad objetiva. Le han dado la autoridad a sus experiencias. ¿Y saben qué pasa? Terminas haciendo tu sufrimiento más difícil de lo que ya es. Tú y yo podemos hacer nuestro sufrimiento más difícil de lo que ya es. Por eso, ¿cuál es nuestra esperanza? Conocerle y acercarnos a Él. ¿Por qué me puedo acercar a Él? Porque no solo Él es justo, sino que Él también es bueno. Mi conocimiento de Dios determina cómo sufro. Cuando llegó la prueba al pueblo de Dios en Lamentaciones y comenzaron a sentir lejos a Dios, ¿sabes qué hicieron? Dice Lamentaciones 5:6. Dice: al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Bueno, si Dios se alejó y no está presente, no sentimos su presencia, entonces vámonos a otros refugios. Vamos a tratar de buscar consuelo y paz en otros lugares o en el aislamiento. Esa tentación sutil sigue siendo hoy para cada uno de nosotros mientras sufrimos. Correr hacia los falsos refugios. Por eso la esperanza del profeta está en el verso 50. Hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. ¿Qué es esto, hermanos? La esperanza del profeta no está en sus ojos, sino en los de Dios. No está en lo que ve él ni en su experiencia, sino en Dios. Y la única declaración o petición de Jeremías que escribe Lamentaciones es que Dios mire hacia donde estamos nosotros. Que Dios nos mire. Dice el profeta: yo lo único que quiero es que tú me mires. Porque yo sé que debido a nuestro pecado, tú has quitado tu mirada. Así lo siento, dice Jeremías. De hecho, siento como si hubiese puesto esa nube ahí para que lo que te estoy pidiendo no llegue a ti. Y por eso mi único consuelo es que tú nos mires. ¡Qué petición! Por eso, mis queridos hermanos, la invitación de Dios nunca es: haz esto por mí o haz más cosas por mí. Es siempre: acércate a mí. Y la esperanza del que se acerca es que Dios extienda su mirada, que me mires a mí. La providencia de Dios es misteriosa. No sabemos el obrar de Dios. No sabemos por qué permite las cosas. Hay preguntas que no tienen respuestas. Como dice un himno: todo en el cielo se aclarará. Pero aunque su providencia es misteriosa, el carácter de Dios no lo es. Por eso Jeremías termina diciendo: hasta que Jehová mire
y vea desde los cielos hasta que Jehová mire. El profeta termina sin saber si Dios va a mirarlo y cuándo. Pero nosotros, después de la cruz del Calvario, nosotros sabemos que Dios nunca ha dejado de mirarnos. Aunque nuestra experiencia subjetiva nos diga lo contrario, aunque nuestro estado de ánimo nos diga lo contrario, aunque nuestro corazón lleno de incredulidad nos diga lo contrario, Dios nunca ha dejado de mirarnos. ¿Por qué? Porque esa mirada de Dios ya no está condicionada a nuestra experiencia. Ya esa mirada de Dios sobre nosotros ya no está condicionada a mi buen comportamiento. Esa mirada de Dios está fundamentada en la obra terminada de Jesucristo, a través del cual Dios nos ve. Y un día en la eternidad, mis amados hermanos, lo que hoy sostenemos por fe lo veremos cara a cara, sin ninguna sombra de condenación para siempre. Cristo ha garantizado que la mirada de Dios siempre esté sobre nosotros. Por eso, si queremos esperanza en medio del dolor y en medio de la disciplina que Dios trae por el pecado, hermanos, debemos dar los dos pasos que este pasaje nos muestra. ¿Cuáles son? Conocer al Dios que está detrás del dolor y acercarnos al Dios que nos llama en el dolor. Escúchame bien. El escapismo siempre ofrecerá una salida más fácil. Siempre será más fácil huir. Siempre será más fácil esconderse y escapar para no encontrarse con Dios y para no tratar con honestidad lo que está pasando en el corazón. Pero la única salida verdadera es la que el profeta Jeremías escogió: correr hacia Dios, no escapar de Él. Y siguiendo eso, quiero dejarles dos aplicaciones para terminar. En primer lugar, quiero decirles a todos ustedes: acércate a Dios en lugar de esconderte de Él. A veces queremos huir de Dios para no tratar con aquello que Él quiere que tratemos. ¿Y qué hacemos? Nos mantenemos ocupados para no detenernos. Llenamos la agenda con un montón de cosas, evadimos cosas para no detenernos. ¿Por qué? Porque detenernos significa pensar. Detenernos significa escudriñar mi corazón y mirar hacia algunos lados de mi mente donde no quiero mirar. Y pensar significa mirar nuestro corazón. Y mirar nuestro corazón significa enfrentar el temor, las heridas, la tristeza, la culpa, el pecado, la frustración o la decepción que hemos estado evitando. Por eso la pregunta para ti y para mí hoy es la siguiente. Pregúntate: ¿estoy verdaderamente acercándome a Dios? ¿O estoy solamente evitando quedarme a solas con Él? Siguiente pregunta. ¿Qué emoción, pecado, temor, herida, trauma o decepción estoy tratando de silenciar con mis actividades? Escucha bien esto. Dios no te llama primero a resolverlo todo. A veces decimos, bueno, cuando arregle esto y esto, cometí este pecado, voy a esperar 2 días que ya se pase el dolor por el pecado que cometí y ahí sí voy a ir a Dios a pedirle perdón. Dios no te llama a resolverlo todo. De hecho, Dios no te llama a entenderlo todo ni a mantenerte fuerte. Él te llama a volver a ir a Él así como estás, hecho pedazos. Dios nos está llamando a ir a Él así como estamos, destruidos, con las emociones dañadas y rotas. Dios es bueno y te invita a venir a Él así como estás. ¿Qué Dios hace esto? ¿Qué Dios es así de bueno que no pone condiciones? Yo vengo de practicar espiritismo y muchas cosas más. Vengo del catolicismo romano y más. Y no vengo aquí a hablarte de tu religión ni nada. No, vengo a hablarte de una persona.
Cuando conocí a Cristo por primera vez, no me pidió velones, no me pidió sacrificio, no me pidió nada. Solo me dijo, ven así como estás. Hizo de mí una nueva criatura, perdonó mis pecados, me reconcilió con Dios y me recordó que la ira que yo merecía cayó sobre su Hijo Jesucristo en la cruz. Ven así como estás. En segundo lugar, no permitas que una experiencia subjetiva te haga olvidar una realidad objetiva. A veces puedes sentirte condenado sin estar condenado. A veces puedes sentirte abandonado sin haber sido abandonado. Puedes sentir que Dios ha quitado sus ojos de ti cuando en realidad continúa sosteniéndote en Cristo a través de las situaciones, a través de las verdades que te dio por años, a través de su presencia dentro de ti, a través de la familia y la fe que está intentando rescatarte. Por eso debes preguntarte, ¿qué estoy concluyendo acerca de Dios solamente por lo que siento? Segunda pregunta. ¿Mi interpretación de este sufrimiento está de acuerdo con el carácter de Dios revelado en la Escritura o es una percepción mía? Queridos hermanos y amigos, la cruz de Cristo ya estableció una realidad que ningún sentimiento puede modificar. ¿Saben cuál es? Ahora pues, ninguna, subraya eso en tu Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No confundas castigo judicial con disciplina paternal. Recuerda, en medio del dolor que Dios ha traído, el escapismo no es la solución. Dios se complace en perdonarte. Nuestro Dios es un experto en restaurar almas y te invita hoy a conocerle aún más y acercarte a Él porque Él es justo y bueno. El camino no es el escapismo, es acercarte y conocerle, así como estás. Porque como dijo alguien, Dios no está desanimado al ver nuestra debilidad y duda. Su plan no está frustrado por nuestra vacilación espiritual. No nos ve y se pregunta si valemos la pena. No, al ver nuestras luchas, su plan continúa. ¿Por qué? Continúa porque no está basado en nuestro carácter, sino en el suyo. La redención no descansa en nuestra capacidad, sino en la suya. La salvación no depende de nuestra fuerza, sino de la suya. Tenemos esperanza porque todo viene de Él y depende de Él, no de nosotros. Requiero humildad admitirlo, pero es el único lugar en donde encontraremos esperanza. En medio del dolor que Dios ha traído, el escapismo no es la solución. Dios nos invita hoy a conocerle y acercarnos a Él, porque Él es bueno y justo. Permíteme orar, por favor.